Buenas noches. El Faro de Alejandría vuelve a la carga. En cierta ocasión, cuando se disponía a dar una conferencia, su primera conferencia, Salvador Dalí dijo: seré tan breve que ya he terminado. Y haciendo caso omiso de la estupefacción dibujada en el rostro de todos los asistentes, se levantó y se largó. Yo, sin llegar a tanto, voy a ser hoy casi tan breve en la presentación de la hora y media de debate sobre el chamanismo que ahora empieza, como lo fue el artista más importante del siglo XX, es una opinión personal, en tan lejana singladura y aventura. Diré solo, citando el Popol Vuh o libro genesíaco, aunque de segunda mano, de la cultura maya, lo que sigue. Cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Esta entrega del Faro de Alejandría se titula, tal como seguramente han visto en la cabecera del programa, El chamanismo, un camino con corazón. Y para hablar de ese camino, para recorrerlo juntos durante un trecho, y ustedes con nosotros, es una invitación, han tenido la gentileza de congregarse en el apeadero del Faro de Alejandría 6 aprendices de brujos, como yo mismo lo soy o querría serlo. A mi derecha, Josep María Ferigla, antropólogo especializado en las cuestiones que hoy nos reúnen, fundador y presidente de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada y autor, entre otros, de todos estos libros relacionados con el chamanismo, relacionados con el tema que hoy nos ocupa y que nuestro realizador irá mostrando al hilo de la conversación y al hilo de la presentación. A mi izquierda, Manuel Almendro, doctor en psicología y presidente de la Asociación de Psicología Transpersonal de Madrid. Los usuarios de este programa ya lo conocen porque no es la primera vez que este chamán ibérico nos honra con su presencia. Junto a Ferigla está sentado el psicólogo, terapeuta y presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia y Análisis Reichiano, Javier Castillo, que fue, aunque ya no lo es, asesor de Radio Nacional de España de Valencia, en lo tocante a todo este tipo de asuntos. Frente a él, en la otra banda, se encuentra Juanjo Piñeiro, granadino, viajero incansable por esos mundos del hongo, digo de Dios, y por el interior de su conciencia, psiconauta, se llama eso, y autor de 3 libros, uno de ellos es este, En busca de las plantas sagradas, los otros 2 también los irá enseñando Luis Mengs a lo largo del programa. A su lado, Alfonso Domingo, segoviano de Turégano, que ha viajado como reportero por medio mundo, que conoce a fondo la selva amazónica, con cuyos indígenas ha convivido largamente y que en 1991 publicó en la editorial Fundamentos esta novela, La madre de la voz en el oído, cuya acción transcurre precisamente en el gran laberinto amazónico. Y por último, en el extremo, está con nosotros José María Poveda, profesor titular de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, viejo amigo también de este programa y autor de una obra casi clásica, es esta, El chamanismo, temas de hoy. José María Poveda está sentado ahí frente al campo abierto porque necesitaba espacio para desarrollar ante nuestros ojos y ante los ojos de todos ustedes algunos ejercicios de sanación que le han enseñado los chamanes de Asia y de América. José María acaba de realizar aquí en este estudio, en este plató, esos ejercicios, los hemos grabado y ahora vamos a ver el vídeo y a cantarlo. Ahí estaba viendo que se pusieran igual los 2 pois, porque uno había empezado antes que el otro. José María, el ruido es muy importante, ¿verdad? Sí, yo me creí que era sobre todo el impacto visual, pero el impacto del sonido para centrarse es muy importante y acaba centrándole a uno, ¿no? Una de las cosas más curiosas es el efecto que tiene sobre la atención personal para entrar en un estado de trance.
a la vez transfieres información del lado derecho al lado izquierdo, que es una de las cosas que incluso Leonardo da Vinci comentaba para fomentar la creatividad. Y esto, José María, ¿quiénes lo hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Y en qué situaciones lo hacen? Originariamente lo usaban las mujeres maorís de Nueva Zelanda, con un propósito bien sencillo y no necesariamente con fuego al principio, sino con el objeto de recuperar la gracia personal. O sea, la falta de gracia, estar desgraciado, se traduce en que nuestro cuerpo muchas veces esté desvencijado para abajo, posturas, por ejemplo, depresivas, mirada baja, cuerpo encogido. Y estos movimientos lo que hacen es, por un lado, físicamente al practicarlos, pues es que empiezan a llevar los hombros hacia atrás. Pero curiosamente el giro hace que incluso una energía tire de uno hacia afuera. Al irse los hombros hacia atrás, el pecho sale mejor, el ombligo acaba hundiéndose, y cuando uno incluso capta que apoyando en las caderas el movimiento y aún en las rodillas, el cuerpo se integra mucho más. Entonces es bueno a nivel físico, a nivel emocional, cuando ya la respiración sale fluida, produce un efecto euforizante, y a nivel intelectual, mental, obviamente favorece transmisión de información de un lado a otro, favorece la ambidestrismo. Oye, José María, por pura curiosidad personal y con mucha brevedad, ¿este tipo de ejercicios tú los haces en la universidad autónoma en la que eres profesor titular, como ya he dicho, de psiquiatría? Bueno, sí, hay cursos de chamanismo de los que forma parte, pero no solo en la universidad. Vamos, vengo también de la Universidad SEC de Segovia el mes pasado, donde estuve presentándolo, sino también en los hospitales psiquiátricos. Y no, se enfada, pero no se enfada el rector o el decano o el jefe del departamento en la universidad. Hombre, en todo caso no sería... se lo toma un poco a chacota, quiero decir. Bueno, si está contextualizado adecuadamente, la única persona que puede preocuparse son las mujeres de la limpieza, porque a lo mejor caen algunas gotas allí de parafina en el suelo, ¿no? Pero los honrados funcionarios del cuerpo de bomberos también, naturalmente. Pero sí que efectivamente es un método que es capaz de suscitar, de motivar, de atraer, y no solo como algo pedagógico personal, sino que incluso tiene unas posibilidades terapéuticas, como tú mismo habías apuntado, y a veces gente que está muy descentrada, que está en una especie de viaje psicótico, de una situación de alta introversión, este tipo de actividades les motivan, les movilizan y físicamente les mejoran. Bien, después de esta introducción, si os parece, vamos a ser un poquito didácticos, porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no tienen las ideas claras acerca del chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? ¿A qué llamamos chamanismo? ¿Quién responde? Yo te diría que el chamán es un sujeto que ocupa un rol muy especial dentro de una comunidad. Ese rol está relacionado habitualmente con el arte de la curación. También puede ser el guía espiritual de la comunidad, ser el mensajero o el intermediario con el mundo de los espíritus. Pero lo que diferenciaría claramente el chamán de lo que podía ser un brujo, un mago, un curandero, sería que parte de su trabajo la hace en lo que se denomina un estado no ordinario de conciencia. Esa es la definición que da Eliades, una definición clásica, pero yo creo que nos viene al pelo. Lo que pasa es que, claro, tendríamos que definir qué es un estado no ordinario de conciencia. Yo apuntaría algo muy breve para que la gente que no conoce el tema pudiera entrar en materia, y es que lo mismo que tenemos una conciencia vigil, hay otro tipo de estados de conciencia. Cuando uno duerme, inhibe esa conciencia vigil y por lo tanto está en un estado distinto de conciencia. Entre la vigilia y el sueño hay múltiples estados intermedios. Podemos conocer vulgarmente, se habla del duerme-vela, es un estado no ordinario de conciencia. Y si realizamos determinados ejercicios de meditación o se produce la ingesta de alguna sustancia enteógena, lógicamente la conciencia cambia y entramos en lo que serían beta, alfa, efectivamente, y además medibles. delta, muchas personas dicen, eso está en ordinario de conciencia, que eso es algo esotérico. No, es algo medible. Se han realizado múltiples pruebas con electroencefalográficas donde se ven los ritmos distintos según los estados de conciencia diferentes. Bueno, yo creo que mientras tú, Javier, definías el chamanismo, a lo mejor me estoy pasando de listo, José María, pero me ha parecido notar en ti cierto gesto de desaprobación de lo que estaba diciendo, o de no coincidencia. Bueno, ¿Quiere que discutamos? Quiere que discutamos. ¿Quiere que discutamos? Estáis cerca. Sí. Ya, bueno, a mí me da la impresión que esta definición que has hecho, que es muy académica, muy de libro, ¿no? Es una definición meramente occidental, pero que me gustaría saber cuántos de los que desde aquí denominamos chamanes se sentirían reflejados por ella, ¿no? Ya que
ya que sí se sabe que el chamanismo tiene más que ver con la cacería que con la curación, por ejemplo. Hay muchos chamanes, lo que desde aquí llamamos chamanes, y por eso mi último libro lo he titulado Los chamanismos, porque no hay un modelo, y creo que este fue el gran error de Elíade, ¿no? Como que quiso unificar el tema del chamanismo. Los chamanismos Ajá, exacto. Publicado por Queiroz, sí. Pero cada cultura chamánica tiene su sistema chamánico. Yo he conocido brujos o chamanes que se dedican a hacer daño, no a curar. Tiene su mitología propia, que es distinta. No. Tiene su mitología propia, que es distinta. También, pero también su sistema chamánico. Es decir, El sistema chamánico está anclado en una mitología específica. Una mitología animista, en todo caso. Pero es una mitología, claro, una mitología particular y pero concreta. entre el animismo africano y el animismo andino, o sea, hay un universo de distancia. pero lo que podríamos hablar de común, yo creo que, vamos... Es menos que lo que podríamos hablar de yo vería dos puntos en común. Una que hace referencia a una serie de arquetipos que son comunes. Tú la muerte y la resurrección en el chamán la ves prácticamente en todas las culturas. La ves en el cristianismo con la muerte y resurrección de Cristo, y la ves en el chamán Piaroa o el chamán Yanomami cuando está en la selva, está a punto de morir. Si sale de ese trance es considerado un hombre de conocimiento. Luego también esa colectividad se ve en una serie de estados que se pueden cartografiar. Lógicamente utilizamos mapas, los mapas son relativos y los hacemos desde nuestra mentalidad occidental, pero en esta situación yo no creo que tenga que existir una contradicción entre nuestro deseo de organizar, de dar cuenta de determinados mapas y lo que sea. Manolo Almendro, que quería hablar al principio, a ver si puede resolver esta antinomia. Vale, es que habéis entrado a matar ya, supongo, ahí rápidamente a un tema. Tiene Fernando. Es que Fernando siempre el mito del torero lo lleva con sí. Sé que de culpa. Tiene que salir con Montera. La profesión, digamos. Pues. Que tienes que salir un día con Montera, ¿no? Que es muy torero. Entonces, vamos a ver. Yo creo que primero, para que los telespectadores entiendan a niveles generales qué es el chamanismo, podríamos decir, ¿no? O sea, yo veo que a niveles intelectuales, porque aquí estamos gente que conocemos a niveles intelectuales el tema, y también a niveles prácticos, es decir, que es muy importante. Yo he estado en 3 culturas sí, distintas. espera que me explico. Ahora resolvemos el tema. Entonces, ¿qué es el chamanismo? A niveles occidentales, el chamanismo viene a ser más o menos pues una forma de conocimiento que intenta penetrar en las leyes de la vida a través de la naturaleza. Eso sería una definición más o menos aceptada por muchos intelectuales sobre el chamanismo. Por muchos intelectuales. Espérate, puede ser que estemos aquí varios, a lo mejor sí o no. Por ejemplo, por Michael Harner, que para mí es una persona interesante. Si queréis votamos. No, gracias, de momento no. O sea, eso es una definición que a niveles intelectuales se da. Pero hay una cosa que es importante en tener en el chamanismo. Es decir, podemos hablar del chamanismo desde un nivel antropológico, que es el estudio del ser humano desde fuera. A niveles psicológicos, intentar meternos en el chamanismo por dentro. A niveles sociológicos, qué papel juega un chamán dentro de la comunidad. Pero hay una cosa en la cual yo sí quiero hacer hincapié. El chamanismo no es lo que pasaba hace 3000 años, es que también tiene su derecho a evolucionar. ¿Por qué no puede haber evolucionado el chamanismo en los últimos 60 años? ¿Por qué nos tenemos que remitir al chamanismo primitivo de las cuevas de Altamira? Está muy bien, de acuerdo, pero también hoy día el chamanismo es muy importante y lo que ha pasado en los últimos 80 años es muy importante también. Y a nuestro chamanismo. ¿Nuestro te refieres? A nuestro. Nosotros tenemos España. una cierta... España, Europa, en el sentido que hay tradiciones chamánicas a 2 niveles. Bueno, de hecho el nombre de chamán proviene de Siberia. Podemos considerar Siberia como una parte de Europa. Pero quizás sea adelantarnos demasiado en el tema, me imagino que luego lo introducirás. Yo defiendo que hay una tradición europea chamánica que podemos relacionar con la alquimia, aunque eso suene estrambótico, en el sentido que partiendo del trabajo con los estados no ordinarios de conciencia, el alquimista entra en determinados estados, proyecta y crea un trabajo con la imaginación. Y ese trabajo con la imaginación no es algo muy distinto del trabajo imaginativo que realizan de algunos chamanes. Sí, pero tiene un nombre ya determinado, alquimia, ¿no? En ese sentido, efectivamente, pues enfermedades, muerte y dolor ha habido siempre. Y entonces, las primeras personas que han podido dar respuesta a esa necesidad que había en todas las tribus, porque la palabra chamanismo se aplicó primero a las prácticas, efectivamente, que se realizaban en Siberia, es una voz de allí que significa el que sabe. Entonces, claro, cuando había problemas, pues uno va al que sabe. Generalmente el que sabe era una persona de edad, una persona mayor, que en aquellos tiempos, con lo poco que se vivía, podía tener 35 o 40 años y ya era una persona mayor, hombre o mujer, y nos ilustraba en saber hacer cosas. Muchas veces venía de una familia que se habían dedicado a curar a los otros, o había pasado unas circunstancias de una manera natural o artificial cercanas a la muerte que le habían hecho tomar un mapa del mundo muy especial.
Y entonces aquellas personas sufrientes podían consultar con alguien que sabía de primera mano. Y esa es una de las diferencias que hay hoy con la medicina, que se intenta recuperar. La medicina, gracias al esfuerzo de abstracción de los griegos y de los libros, hoy los médicos podemos saber, o los terapeutas, miles de enfermedades, pero las hemos pasado de segunda mano. ¿Qué ocurre? Que el chamanismo puede enseñar a los médicos y a todos a ser más humanos con el que sufre, a ponernos más en sus zapatos, porque la medicina occidental, sobre todo la medicina americana, de una manera ya estrambótica, transforma el sufrimiento en dinero, y la persona humana desaparece en ese proceso y todo vestigio chamánico desaparece, del mismo modo que la personalidad de los indígenas americanos ha desaparecido de la política americana del norte, del centro y del sur. Y por eso movimientos incluso como el que se está produciendo ahora en México, me parece un movimiento por la dignidad con raíces culturales chamánicas. Y han aparecido ahí las fotos y mensajes claramente chamánicos, donde yo simplemente destacaría una cosa para centrar, que es la idea de recuperar la naturaleza. ¿Dónde? Alrededor de nosotros, que cada vez está peor, y en nosotros mismos, reconociendo nuestros instintos, reconociendo de manera creativa nuestras partes básicas, animales. Bueno, yo creo que hay una diferencia, y bueno, más o menos las has apuntado tú, yo desarrollaría un poco, y es ese concepto que tienen los chamanes, sobre todo en los indígenas americanos que conozco, también algunos en los africanos, y creo que es común a todas las culturas indígenas, y es el doble concepto de curar cuerpo y alma, o cuerpo y mente, o cuerpo y conciencia, que tienen estos individuos, que sean sacerdotes, sean gente que ayuda a dar el paso a pasar a curar o a utilizar estados alterados de conciencia, estima, ¿no? Quiere decir, no van a que se te duele un brazo, que darte una pomada para curarte, no, ¿por qué te duele ese brazo o por qué te ha sucedido lo que te ha sucedido y cuál es la causa profunda que hay que curar a la vez que el cuerpo para ello? Eso para mí también identifica a un chamán. Sí, y mira, recogiendo lo que tú dices, yo creo, o sea, yo siempre he defendido que más que definir chamán, lo correcto es definir culturas o pueblos chamánicos, ¿no? O sea, las culturas chamánicas ya crean chamanes. Culturas no chamánicas como las nuestras no crean chamanes. Puede venir uno importado, hacer su paripé y luego cuando se marche desaparecer. Y lo que define las culturas chamánicas es que, en esencia, todo el mundo vive, no solo cree intelectualmente, sino que vive, que la realidad no se acaba en lo que es físicamente visible y palpable, sino que la realidad se prolonga más allá en forma de poderes invisibles, de almas, de espíritus, y el chamán es el individuo que se especializa como en interferir en este mundo invisible, sea para curar o me vas a disculpar, pero yo creo que estás dando una visión muy restrictiva de lo que es el chamanismo, muy restrictiva. En el sentido, si somos fieles al concepto, hablamos de chamán en Siberia, si es lo que tú pretendes. Lógicamente, si hablamos de chamanismos, es porque pensamos que existen nexos comunes. Es muy claro que la importación, y yo soy el primero el que de alguna manera me parece incluso negativo ese tipo de importaciones chamánicas, y de alguna manera ese tipo de ritualidades intentar meterlas en nuestros propios cultos, en nuestras propias situaciones, trabajos de crecimiento. Pero sí que se puede hablar de culturas chamánicas propias, y estando de acuerdo con lo que ha dicho José María en relación a la naturaleza, yo creo que se tiene que ampliar. El chamán trabaja con la imaginación, también, como trabajamos todos con la imaginación. También, pero es que y lo que ocurre es que cuando se habla de imaginación, se puede decir que se escucha como un término negativo. Sin embargo, la imaginación es la riqueza, y la imaginación, en definitiva, puede conectar con un mundo arquetípico, global, general e incluso luminoso. Yo creo que aquí lo que estáis hablando hay dos cosas que me parecen importantes. Con N, que es la segunda vez que lo decimos aquí ya. Entonces, yo hay dos cosas que estamos hablando que pienso que son importantes. Es decir, el chamanismo como una forma de manejar el sufrimiento, que estáis hablando vosotros dos, que eso es muy importante porque tiene que ver con la curación. El chamán también cura. Y otra cosa también que es importante, que es el chamanismo como una forma de manejar el conocimiento. Porque en ese sentido, no solamente, yo hasta ahora, eso es, yo estoy hablando a niveles teóricos, pero yo llevo 22 años metido en ese mundo, y entonces he conocido a niveles prácticos que esto es verdad, realmente. Y aunque José María decía que él no estaba de acuerdo, para mí el chamanismo es una de las formas de conocer las leyes de la vida.
Y eso yo lo he vivido directamente. Y he visto que hay algunos curan y nada más que curan. al Y otros, poner- además de curar, se meten en unas dimensiones que nuestra racionalidad no puede comprender. Bueno, Y eso un es muy momento, vamos a ver. En la segunda y en la tercera parte del programa os voy a dejar que campéis por vuestros respetos. Ahora me gustaría que interviniera Juanjo Piñeiro, que todavía no lo ha hecho, y después, en los minutillos escasos que nos quedan antes de que llegue el primer corte publicitario, os voy a dirigir yo, siempre con afán didáctico, algunas preguntas concretas. Juanjo, tu punto de vista. Mi punto de vista es que al poner el ismo es cuando empiezan estos problemas de discusiones. Cuando uno va... Bueno, yo soy viajero, no me considero experto en chamanismo ni doctorado de ninguna clase. Yo sé que vas de viaje, llegas a unas culturas para nosotros extrañas, diferentes, y allí hay unas personas que cumplen unas funciones que aquí no existen o serían muy diferentes. Para poderles llamar chamanes aquí, se podría hablar de que hay personas que cumplen esos papeles aquí, pero desde luego formalmente serían muy diferentes a lo que uno encuentra allí, y ellos mismos no se llaman chamanes, como habéis dicho, esa palabra proviene de Siberia. Lo que pasa es que precisamente con estos libros, esta mezcla de Occidente y de estas culturas, pues claro, puede que haya allí gente que se llama chamán, pero es para el turista, es para sacar dinero, o es una persona honesta que quiere enseñar a occidentales unas ciertas técnicas o una visión del mundo o algo. Pero estas discusiones de chamanismo, desde luego serían chamanismo o serían culturas chamánicas, como decía Chema, unas culturas donde hay unas personas que luego es muy diferente. Yo he conocido en América, desde México o incluso en Estados Unidos a Perú o Sudamérica, ¿no? Ecuador, Colombia o en Asia, y es muy diferente, no se puede generalizar, es muy diferente, es muy difícil, ¿no? Incluso en una misma comunidad hay personas que cumplen unos papeles ligeramente diferentes, no es tan... Hay mucho mito, mucho provocado por los libros, se ha intentado hacer algo que luego realmente uno llega allí y no existe otra cosa, mucho más interesante incluso que lo que aparece en los libros, ¿no? Vamos a ver, Pero es otra cosa, ¿no? En medio del desacuerdo generalizado hay una sola cosa en la que parece que todos estáis de acuerdo. La palabra chamán viene de Siberia. Ahora bien, el hecho, la palabra es lo de menos. El hecho del chamanismo supongo que surge contemporáneamente en un montón de lugares diferentes, en un montón de lugares dislocados. En América, en África, en Asia, en Europa, incluso. Para mí los chamanes ibéricos eran las meigas gallegas, cuando que era un tipo de chamanismo autóctono. Eran pues los curanderos también, de alguna manera. No, también, los curanderos tanto. O sea, para mí lo que define el chamanismo, por ejemplo, antes lo he dicho, lo que define para mí el chamanismo es el trabajo, como decías tú, con el imaginario, con lo invisible, si quieres incluso podríamos llamar con lo inconsciente, en un sentido muy heterodoxo de inconsciente, ¿no? Entonces, pero los curanderos que trabajan con plantas es otra cosa. Incluso en los pueblos indígenas americanos y africanos distinguen bien el que sabe de plantas, que sería el equivalente a nuestro curandero, o el hierbatero, y luego el que entiende de espíritus, que es muy interesante porque los misioneros, tanto católicos como protestantes, los que persiguen a muerte son los que trabajan con los espíritus, no los que saben de plantas. Porque superponen sus territorios. Exactamente. Pero es como si dijéramos aquí, es que sabéis que hay médicos que van de los huesos y otros son psiquiatras y trabajan por aquí. Estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Se dividen, depende de qué planta usen. Pues hay ayahuasqueros, floripondieros, por ejemplo. Alfonso. Es que hay una cosa que también yo creo que quizá podamos entrar y profundizar más posteriormente, pero que también caracteriza a todos los chamanes, y es que es el uso de las plantas. Estamos hablando de la naturaleza, el uso de las plantas fundamentales como curación, como para provocar estados de trance, etcétera. Por ejemplo. Eso, por ejemplo, que es la ayahuasca, es una soga de Banisteriopsis caapi, soga del muerto. Exactamente. Es el uso con plantas. Y esas plantas, a la vez, cuando tienes esas visiones, que no solo la ayahuasca, aunque la ayahuasca sea una de las más poderosas, habilitan al chamán curandero, como se le quiera llamar, para hacer determinadas cosas, de tal manera que un chamán cuyo aprendizaje, cuyo camino de conocimiento alcanza como mínimo 15 años para poder ser considerado como tal, por lo menos en las comunidades que yo conozco, ha experimentado con esas plantas y las propias plantas le han dicho, tú lo que te tienes que dedicar es a curar el espíritu o a ser huesero o a cuidar bebés, como yo acabo de encontrarme a varios chamanes en Amazonas, en los Chipivos, que me contaban cómo habían aprendido a ser chamanes. Incluso uno, don Mateo, en Pucallpa, me contaba cómo él había estado 7 meses de aprendizaje hasta se dio cuenta que era un maestro negro, o sea, un brujo, un malero, uno de los que utilizan el poder para hacer mal, ¿no?
Entonces, bueno, la propia planta en sí habilita para determinadas cosas y determinados grados, como los grados de Perdonad un conocimiento. momento que se nos echa encima la publicidad. Parece ser que hemos llegado a otro acuerdo. El chamanismo nace en bastantes lugares de la Tierra pues, sin contacto entre sí. Luego, ¿se producen contactos entre sí o no se producen? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, a pesar de que nazca independientemente en distintos lugares de la Tierra, ¿podemos hablar de un saber homogéneo, de una cultura homogénea, de una actitud homogénea entre los chamanismos de distinta extracción geográfica o no? Yo he defendido que sí, porque si de alguna manera, aceptando, claro, si se acepta o se parte de la idea de que lo que puede unificar las diversas culturas chamánicas es el trabajo en esos estados no ordinarios de conciencia, porque es verdad lo que has dicho tú, hay formas distintas, por lo tanto mitologías distintas, vivencias distintas, pero hay un punto de acuerdo. Todos utilizan o enteógenos, o rituales donde hay baile, o hacen movimientos como nos estaba indicando José María, movimientos que captan terriblemente la atención. Y hacen que la conciencia disminuya. O se focalice. Focalice. Porque me ha parecido muy buena la idea de Chema, que vale la pena resaltar la de Chema Fericla, de que, ojo, el chamanismo tiene unos orígenes en los cazadores. Porque efectivamente, muchas de estas sustancias de focalizar la atención, de entrar en trance, eran para que pudiera sobrevivir la tribu, para irse de caza conjuntamente, para si estabas perdido en la selva, por ejemplo, al hablar de la ayahuasca, la gente tomando la ayahuasca en cierto momento de la caza puede estar más sensible a volver a encontrarse con el grupo, porque tú sabes, Fernando, que en la selva a 50 metros, como te hayas perdido del anterior, puedes no encontrarle. Entonces, ahora nuestros curiosamente, científicos demuestran que la psilocibina contenida en los hongos agudiza la visión, sí, lo que por eso se mejoraría la caza. Por eso se habla de hiperestésicos, sustancias que aumentan la sensibilidad, no de alucinógenos, en el sentido de que me sacan de la realidad. Entonces, estas sustancias serán usadas por cazadores para cazar mejor. Y recolectores también. Y recolectores. Porque el recolector también se encuentra con la planta. Y en el fondo volvemos a lo que apuntabas también tú cuando decías que focalizas la atención. En Galicia, en el mundo de Meigas, se dice, este niño ve crecer a servas. Quiero decir, que es un recolector que sabe reconocer el crecimiento con una sensibilidad que dan las sustancias, el trance, la focalización de la atención. Hay una cosa en lo que estáis diciendo, perdón un momento, porque yo creo, para centrar un poquito lo que estamos hablando, estamos hablando del chamanismo, estamos hablando del chamán, pero yo pienso que, por ejemplo, es importante decir que en todas estas culturas se están reconociendo tres tipos de personas. Esto después se ha intelectualizado y se quedan las tres clases. Pero si vosotros viajáis por allí, veis que ellos saben quién es quién y a qué se dedica. Efectivamente está el huesero, el que se dedica a dar ciertas pócimas, pero hay tres clases, podríamos decir. Está, por ejemplo, en los mazatecos está el chotachiné, chotachivendá, el chijé, por ejemplo, ¿no? Pero te vas a los xipivos y también hay, y es que está lo que es el curandero básico, que da simplemente tu medicina para que el niñito deje de doler la barriga, lo que sea. Después está el brujo, el que estáis hablando, que es aquel que se conoce, que hay que tener ciertas distancias con él y, si es posible, no entrar en complicaciones con él. Y después está la persona que sabe. Es decir, hay un tercero que es el conocido, nosotros le podemos llamar chamán, y la persona que sabe de las otras dos cosas anteriores también, pero no ejercita en eso. Esa clasificación no la Sí, encontramos. bueno, pero esa clasificación tú lo ves allí, no. a niveles reductivos, esa clasificación sirve para la gente que nos está escuchando. Sobre esos tres conocimientos. Después está el huesero, después están muchas otras clases. Eso es lo que yo digo. De lo que estamos hablando, para mí queda como punto importante eso. Y otro es, ¿cómo conoce el chamán? ¿Cómo sabe el chamán lo que sabe? ¿Por qué, por ejemplo, los etnobotánicos con los cuales yo he hablado directamente o he leído cosas, es decir, por qué, habiendo cientos de miles de plantas, este chamán sabe que tiene que utilizar aquella con esta, porque esta produce una inhibición, por ejemplo, de una enzima, eso no lo saben ellos, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero no, eso lo hacen un momentito, los que herreros termino, aquí, porque si no, no va a quedar clara la frase. Es decir, por las leyes de ensayo y error, sería imposible que él pudiera conocer eso. Entonces, cuando vas a preguntarle a esto, ¿ellos qué dicen? Porque la plantita me lo dice. La planta me lo dice. Entonces, un momentito, porque yo creo... Pero tienes que terminar en 3 segundos. Decir simplemente que es muy importante para poder aclarar qué es un chamán, es decir, poner en claro cómo sabe el chamán lo que sabe. Nada más que eso. Seguro que dentro de poco habrá chamanes convertidos en hombres anuncio. De momento, aquí tenemos la publicidad.
segunda parte de El Faro de Alejandría. Debate sobre el chamanismo con 6 aprendices de brujo y conmigo 7. Estábamos hablando de ello cuando apareció la publicidad. A mí me gustaría saber, y diciendo esto enlazo con lo último que se había dicho, ¿en qué medida el chamán es lúcido? Evidentemente el chamán sabe cómo se hace, pero ¿sabe también lo que es? Pues que esa es una idea fundamental. Mientras que cuando se habla de posesión, se dice que en el chamanismo se da un tipo de posesión, pero para que sea chamánica, para que sea terapéutica propiamente dicha, el chamán mantiene su lucidez. Mientras que cuando hay enfermedad, el sujeto de alguna manera pierde esa lucidez. Entonces es esa habilidad para poder estar metido en un jaleo, pero a la vez practicando esa segunda atención, la que caracteriza al chamanismo. Por ejemplo, cuando hacíamos antes lo de las bolas, el trabajo ese efectivamente te exige mucha atención, pero uno de los momentos de entrada en trance es cuando ya se automatiza. La persona que me entrenaba a mí precisamente en Tailandia dice, llega un momento que lo haces automatic, y en ese momento te ves a ti mismo desde fuera, mi pregunta iba en con otro lucidez. sentido. Quiero decir, el chamán evidentemente conoce las plantas, sabe que determinada planta pues puede curar el dolor de barriga del niño, pero está en posesión, como inicialmente creía Carlos Castaneda, por ejemplo, de una estructura filosófica consciente por su parte, sabe explicar lo que está haciendo. Puede, por ejemplo, si te pones a hablar con un chamán, aparte de darte instrucciones prácticas para resolver un determinado problema, ¿se puede filosofar con él? No necesariamente, no es esencial eso. Y desde No, luego no, con lo que nuestro pasa- lenguaje occidental no. Lo O que sea, pasa es que ellos cada usan otro chamanismo, lo que lenguaje. ocurre es que cada chamanismo tiene su propia mitología. Sí que hay en esa mitología elementos comunes, y eso es un punto real, pero tienen por lo tanto su pequeño sistema filosófico. Además, como se comentaba antes, en muchos casos siendo muy diferentes, muy distintos. Pero a mí me gustaría apuntar un tema que has introducido tú en relación a las denominadas plantas de poder. Y yo creo que hay un riesgo, y es que se confunda lo que es un instrumento con lo que sería un objetivo. Es verdad que prácticamente casi todas las culturas chamánicas utilizan enteógenos. Todos los que hemos estado conviviendo con determinadas culturas donde el chamanismo, entendiendo el chamanismo en estas culturas como algo arcaico, algo... Misticismo arcaico, dices, en el sentido algo, porque es que vamos, Antiguo. antiguo, porque es verdad lo que se comentaba del chamanismo aquí, de las meigas, de la manita muscárida, que podemos encontrar en... Pero mi concepción del chamanismo es mucho más genérica, en cuanto que es un trabajo con la imaginación y un trabajo, por lo tanto, con los estados ordinarios de conciencia. Pero hay ese riesgo de confundir lo que es una sustancia con el mismo objetivo. Y, nombrando a Carlos Castaneda, como tú has dicho, él... Pero Carlos Castaneda, por ejemplo, en un determinado momento de sus enseñanzas, escamotea los enteógenos, Sí. escamotea el uso de pero sustancias psicoactivas. después de que don Juan se las mete hasta las narices. Pero hay una cosa muy interesante que dice Carlos Castaneda, que tuve posibilidad de escucharlo directamente, cuando él viene a decir, y además lo ha escrito también, que don Juan le dio enteógenos porque él era bastante imbécil. A las mujeres de Bueno, su pero eso grupo, pues es una estrategia, a Taisa Velar, Eso a pues es una Florinda Dore... estrategia. No, es una estrategia, claro que Pues es una estrategia, en el porque en libro, definitiva lo que pretende la planta es romper con determinadas pautas de racionalidad, poder escuchar una voz interna, las puertas de la pero- percepción de las pero que es hablaba la voz antes, interna, pero es Porque la voz eso de interna del romper propio la proceso. racionalidad se consigue, por ejemplo, con un koan en el budismo. Efectivamente, Bueno, efectivamente. Es que ahí efectivamente. estáis tocando un poco. Efectivamente. Vamos a ver. El Efectivamente. punto clave de lo que estamos hablando sobre el chamanismo, es decir, que habíamos terminado antes de la publicidad, es decir, ¿cómo sabe el chamán lo que sabe? ¿Y por qué sabe una serie de conocimientos que desafían las leyes de la lógica, las leyes del conocimiento racional? Esto es lo que estamos planteando. ¿Lo sabe Y de es una decir, forma vamos a práctica ver, o lo sabe también de una forma teórica? yo o te explico. después del Cuando nosotros hablamos de aprendizaje con la filosofía, experiencia. un momentito, es decir, cuando nosotros hablamos de filosofía, estamos incorporando unos conocimientos o unos conceptos interesantes, pero son occidentales. Es decir, lo que está clave es que el chamán, Tú eres lo estamos hablando- occidental. un momentito, sí, pero también eres tengo que decir eso. Entonces, él accede a una metarealidad. Ahora, la cuestión es, cuando él accede a esa metarealidad, que también se accede con un koan, ¿cuál es la metarealidad que define al chamanismo? Es decir, si decíamos al principio, para mí el chamanismo, muchas veces he leído que es la religión de la tierra. Bueno, pues al principio que había
plantas, árboles, tierra, no había máquinas, no podía ser un chamanismo a base de escuchar los motores de los coches, escuchaban los ruidos del agua y escuchaban ese mundo. Ahora, ¿cómo acceden a eso? A esa metarealidad. Cuando el chamán accede a esa metarealidad, él dice que accede a una serie de espíritus, él utiliza ese lenguaje, que le dice cuál es la planta correcta que tiene que utilizar. Entonces, claro, esto desafía completamente las leyes racionales, porque las leyes racionales se mueven en el tiempo, en el espacio y en la materia. Es así, Manuel. ¿Por qué tú, no es así? sabes que tú sabes que las leyes racionales, y además justamente tú, que eres un conocedor de las leyes del caos y de la física cuántica... Sí. Pero las leyes del caos desafían las leyes de la razón. Pero es que lo que tú estás diciendo como racionalidad es algo caduco, incluso dentro de la misma ciencia. El término racionalidad es lo que estoy diciendo. Realidad no es más que racionalidad. Lo que creo que estamos hablando de una metarealidad que desafía las leyes racionales. Y yo creo que plantearía sobre la mesa cómo es esa metarealidad del chamanismo. El teorema, hay algunos planteamientos físicos que teóricamente desafiarían las leyes racionales, y sin embargo son físicos. No, pero mira, asombróse un portugués de que en su más tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. O sea que cuando un cazador bosquimano va por el desierto y te dice, aquí 4 avestruces antes de ayer y aquí a la derecha un zorro anoche, pues eso en principio rompe las leyes, pero no, es que es su vida, es que son cazadores. Entonces, claro, la idea ahí es, vivimos en mapas de la realidad. Y dentro de esos mapas de la realidad, cuando los vemos está clarísimo y la planta me habla. Claro, si yo he conseguido lo que es un conocimiento por connaturalidad con la planta. Sí, y una madre entiende ¿cómo es ese el gesto? Conocimiento? Porque Pues tú me estás hablando de 2 niveles de realidad. transmite. Tú me estás hablando de un zorro y 3 ocas, no sé qué has dicho. Que a la mañana siguiente... Avestruces, que ahora están de moda, por cierto. Entonces, que a la mañana siguiente seguro que había menos avestruces. Pero eso es un nivel de realidad, ¿de acuerdo? Cuando tú trabajas con ellos y entras en unos procesos que es otro nivel de realidad, desde que estoy hablando de una metarealidad, lo que yo planteo es cómo es esa metarealidad que define al chamanismo. Yo creo que sería interesante hablar sobre eso. María, yo te aconsejo que en vez de pedirme la palabra, se la quites directamente a los que la estén utilizando. Te agradezco la sugerencia, pero no me gusta La caces la palabra. Es decir, hay un problema en cómo tú lo explicas, es que no hay metarealidades ni mesarealidades. Hay aspectos de la realidad, punto. Entonces, el chamanismo o los chamanismos se mueven mucho por intuición, por sentimientos, no en el sentido emocional, sino de sentir, ¿no? De percepciones del sentir. La intuición en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ha quedado totalmente desbandada, a pesar de que los padres de la psicología, como Jung y Freud, la reconocen como una forma de percepción más, además de la vista, el oído y el olfato. Lo que ocurre es que no pasa por los mismos canales que la otra, pero se acepta que la intuición es una forma de captación rápida de la realidad. Las personas como yo, que tomamos endógenos regularmente, todos sabemos que gracias a estas prácticas se desarrolla la intuición de una forma descomunal en comparación con cualquier otra forma de entrenamiento en nuestra sociedad. Pero no es una metarealidad, es como cuando uno hace deporte, pues se le desarrollan los músculos, y si no, no se le desarrollan. Sería un problema de lenguaje. Yo creo Esto que es un hay problema una de cosa, lenguaje ya. Sí, Venga, yo creo que no una es un cosa que problema de caracteriza también a los chamanes o a los que tienen ese poder, porque no estamos hablando en el fondo de hombres de poder, y es la capacidad de atravesar puertas y de colocarse o atravesar diversos aspectos de la realidad o metarealidades o como lo queramos Yo llamar. de eso Es decir, nunca he sido testigo. yo sí he sido testigo. Yo ¿Y no he cómo, sido qué testigo. decir, ¿Tú has visto atravesar una puerta? No, pero yo decir, atravesar... No metafórica. No metafórica, quiero decir, Bueno, las puertas son mentales. No. He visto otro tipo de cosas, pero no, igual que esos virotes que se mandan los chamanes tampoco. Estamos hablando de referentes nada más, ¿no? Es decir, creo que esa cosa caracteriza también... Leí una vez en un libro que tenía sobre el Zen, no me acuerdo de quién es y tal, una metáfora que ilustra perfectamente todo este tipo de caminos de conocimiento que en el fondo es lo que estamos hablando, ¿no? Y de hombres dentro en esos caminos de conocimiento. Decía el que había escrito el libro, que era por supuesto un defensor del Zen y practicante, que él había tenido experiencias con enteógenos o con LSD, en fin, con este tipo de sustancias mal llamadas alucinógenas, y que entonces podía decir perfectamente que es como si un viajero medieval estuviera andando por un bosque y con la obsesión de llegar a una ciudad maravillosa, dorada, donde va a ser feliz, pero que sabe que va a tardar toda la vida en llegar a esa ciudad, pero que sin embargo aparece un gnomo o una seta o alguien en el camino y le da la posibilidad de poder llegar a la ciudad y verla y estar físicamente en ella, pero claro,
con la trampa, porque no se puede hacer en el fondo trampa a la naturaleza, con la condición de volver otra vez al mismo punto donde estaba 2 horas después, aunque para él habían sido días o meses en esa ciudad. Y saber, claro, él decía, ahora sí sé que existe esa ciudad dorada que yo siempre he imaginado y que siempre he recreado. Me va a costar toda la vida, pero ya sé, ya conozco el sitio donde hay que llegar. Y es un poco volver a eso, ¿no? Bueno, se está utilizando, perdona. La palabra enteógeno. Sí, se está utilizando mucho la palabra enteógeno. Nosotros damos por hecho que todo el mundo la conoce. En realidad la inventó Gordon Wasson, ¿no?, el creador de la etnomicoantropología, ¿no? Pero me gustaría que en 2 palabras le explicarais a nuestros espectadores qué es un enteógeno y qué no es un enteógeno en el mundo de las drogas, digamos. Bueno, pues eso, se entendería más como una sustancia que lo que te lleva es a lo esencial, a lo básico, a lo Que viene de fundamental. 3 palabras griegas, ¿no?, que es engendrar, espíritu, el conocimiento. Dios, nacimiento. O sea, Eso son es. sustancias que inducen el nacimiento del espíritu dentro de En uno nosotros. mismo. Entonces, en ese sentido, en vez de sacarnos fuera y hacernos perder el tiempo, nos permitirían ir de alguna manera a aspectos muy esenciales de uno mismo. Y en relación con esto, os voy a dirigir una pregunta. Al fin y al cabo, tenemos que hablar, y lo estamos haciendo un poquito, del chamanismo hoy aquí, en Iberia, en el mundo occidental, en fin. Entonces, bueno, en el santuario iniciático de Eleusis, como sabemos, se hacía tomar a las personas que acudían allí pues una determinada sustancia enteogénica, que era el famoso quickeyon. Se ha discutido mucho cuál era la composición del quickeyon, pero en fin, esa especie de gachas indudablemente eran una sustancia que inducía la aparición, la experiencia espiritual Visionaria dentro de las personas que la tomaban. El sacerdote cristiano, cuando imparte la Eucaristía, está suministrando un placebo, no está suministrando el quickeyon, pero ¿en qué medida está haciendo exactamente lo mismo que hacía el sacerdote eleusino, el sacerdote délfico, cuando daba esa especie de Eucaristía, esa especie de comunión mística a sus usuarios? Lo mismo no hace, porque No, si sea un placebo ya no hace lo mismo. pero Es el efecto pero- placebo. ¿Y en qué pero, medida esto claro, es un remedio importantísimo virtual de algo la que no fue virtual? disposición Depende de la del cantidad de participante. De todas formas, existe la habría que experiencia aclarar un punto importante. Carne Nos hace de, dar la carne de los misma dioses se experiencia llevaba al que si hongo le en diera un América y, enteógeno. bueno, carne de Que los los dioses en la enteógenos están Eucaristía. fuera, pero están dentro. Y eso es importante. Eso es importante porque, como he dicho antes, si bien es verdad que casi todas las culturas chamánicas utilizan las denominadas plantas de poder, en definitiva determinadas drogas psicoactivas que producen determinados cambios en los neurotransmisores, y por lo tanto tienen una serie de repercusiones físicas concretas. Pero esos enteógenos se tienen dentro. Trabajos con la imaginación activa, trabajos con estados de meditación profunda. Esta pequeña exhibición que nos ha hecho José María, pues en condiciones determinadas, durante mucho tiempo, con el sonido, con el juego de luces, lógicamente van produciendo un estrechamiento de la conciencia y se puede producir una cierta liberación de enteógenos internos. Sí. Y por lo tanto, Bueno, de hecho sabemos que una sustancia como el ácido lisérgico, por ejemplo, vulgo LSD, no es strictus sensu la que actúa. Lo que hace es liberar determinadas sustancias que están ya dentro del organismo, ¿no?, del laboratorio. lo que pasa es que a través de estos biológico. estados, sí que se puede hablar de que se produce una cierta apertura, esa puerta que hablabas tú. Se puede producir una apertura hacia el desarrollo de una función muy atrofiada en esta sociedad, pero una función que, por ejemplo, Jung le da muchísima importancia, como es la intuición. También se produce la posibilidad de profundizar en el inconsciente, pero el inconsciente más profundo, no solamente el inconsciente del que hablarían Freud o Reich, sino el inconsciente arquetípico, el inconsciente que tiene ese quantum de numen, como diría Jung, y por lo tanto se puede convertir incluso en una experiencia Sí, espiritual. hay una cosa importante de lo que tú has preguntado sobre Occidente, ¿no? Yo creo que hay 2 formas de conocimiento, ¿no? Una es el conocimiento que uno tiene a través de lo que uno sabe, sobre todo en la cultura de la imagen, mucho libro, y otra es el conocimiento que uno tiene a través de lo que uno es. Y entonces, cuando tú ingestas algo desde fuera, lo que estás buscando es el conocimiento a través de la transformación. Sí, pero ese El es un chamanismo, conocimiento pero un momentito, inefable. Eso es un conocimiento que no se debe transmitir. Sí, espérate un momentito. A través, diríamos, de la transformación. Hay una cosa muy curiosa, porque muchas veces se ha tirado a las culturas antiguas por tierra por el hecho de que no tenían escritura, etcétera, etcétera. Yo no digo que la escritura sea en absoluto ni la panacea ni lo contrario, pero es que está claro que en el mundo del chamanismo lo que se pretende es una transmisión del conocimiento. Y entonces lo que hace el chamán con la persona que está de aprendiz no es un libro y léetelo y ven mañana a ver si te lo sabes, sino ver realmente que lo que él está transmitiendo, el otro está realizando la transformación. Y aquí tiene que ver mucho la intuición también, porque la intuición, una de las definiciones que hay, es llegar al conocimiento sin el discurrir del pensamiento.
es un conocimiento en el que sujeto y objeto se unen, es decir, un conocimiento directo, lo sé y voy. Y el conocimiento del chamanismo, a pesar de que se tire por tierra por mucha intelectualidad, es un conocimiento que genuinamente lleva dentro de sí el núcleo del verdadero conocimiento humano, que es el conocimiento a través de la transformación, no a través realmente de un saber acumulador tipo ordenador. Eso es muy importante. Es que la transformación ligada directamente a algo que se ingiere, de alguna manera, desde mi punto de vista, no haría referencia... Oye, la leche del niño cuando la está bebiendo desde los primeros Sí, meses, pero, mira si lo transforma, no, ¿eh? Hombre, pero lógicamente, pero por el contenido simbólico, entre otras cosas. Yo tuve la suerte de poder asistir a una fiesta funeraria Yanomami. Ellos cada 2 años pues se reúnen varias colectividades y hacen una pequeña fiesta donde dan comida. Tienen los huesos de sus difuntos machacadas, hacen una especie de líquido con el plátano, lo mezclan y luego algunos de los familiares lo ingieren. Es realmente para mí fue una experiencia muy, muy interesante, aparte de entrañable y muy bonita, muy expresiva. Los chamanes cuentan las batallas, las mujeres están llorando, chillando, pero en definitiva se piensa exactamente lo que has dicho tú, que nos vincula otra vez a lo que decía antes Fernando. ¿Qué implica el comer la hostia? ¿Qué implica integrar? ¿Qué implican los sueños estar comiendo? Los que trabajamos a nivel analítico sabemos que determinados sueños donde aparece comida y se está ingiriendo comida tiene que ver con interiorizar determinados elementos. Yo creo que hay un saber simbólico que es claro, pero es un saber desde el que se puede hablar desde la racionalidad, una racionalidad amplia, y de alguna manera creando mapas, aunque seamos totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, Manolo, que hay que ser muy respetuoso con las culturas indígenas y con su propia mitología, y respetarla, y no hablar de cuentos. Pero nosotros tenemos la nuestra propia. Sí, pero bueno, pues hablando de la nuestra propia, a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en este posible paralelismo con sanguinidad entre el cristianismo, por ejemplo, y el chamanismo. Por una parte, tenemos el dato incontrovertible, me parece a mí, de que el chamanismo se produce en un contexto religioso de animismo. Sabemos que cuando el cristianismo se predica fuera de las fronteras del cristianismo no obtiene ningún éxito cuando el contexto en el que se predica es budista, es hinduista o es musulmán, pero en cambio sí obtiene un éxito arrollador a veces cuando se predica dentro del animismo. Yo he hablado antes de la Eucaristía, podríamos haber hablado también de la extremaunción. En la extremaunción, en definitiva, bueno, incluso la frase utilizada en el catecismo es dar la salud al cuerpo y al alma y al cuerpo si le conviene. En definitiva, es lo mismo que está haciendo un chamán que está ayudando a un moribundo, por ejemplo, pues en ese trance, en ese rito de paso que es la muerte. Incluso, como sabéis, hubo, en fin, un investigador un poco lunático, un poco alocado, creo que se llamaba Allegro, británico, que llegó a sostener que Jesús no era un nombre que correspondiese a una persona, sino que era el nombre de una determinada sustancia enteogénica que se distribuía a los discípulos del joven cristianismo de aquella época. Bueno, me gustaría que hablaras un poquito de todo eso. Esto, Es una especulación, pero lo que no es una especulación es los numerosos frescos románicos que los está investigando, entre otros, Giorgio Samorini, cristianos, en los que aparece el hongo clarísimamente. Hay algunas que hay más dudas, pero en otras es evidente. Y ahí aparece Adán y Eva y el árbol del conocimiento son hongos, ¿no? Entonces eso es muy curioso. Antes de especular, ese hecho requiere una explicación. Ahí ya podemos decirlo mal. La Eucaristía era un hongo, era la manita, era la manzana del bien y del mal. ¿Qué diablos era esa manzana? ¿No? Ahí tiene, en Psiconautas lo puede enseñar, está la fotografía. Terence McKenna, el antropólogo que ha muerto recientemente, también llegaba a sostener, no sé si con mucho o poco fundamento, que el impulso que llevó al simio a convertirse en Homo sapiens fue la ingesta de sustancias enteogénicas. ¿Qué hemos mantenido varios a lo largo de tiempo. Tú eres partidario de esta. Sí, yo me fascina. Es insostenible, porque hay muchos otros animales que es una posibilidad. Sustancia psicoactiva como los humanos, pero y no por eso se bueno, pero fíjate, también hay monos que nunca llegaron a ser Homo sapiens, ¿no? Por eso te digo, y consumen enteógenos, y consumen enteógenos. Pero haría falta el enteógeno y algo más. Hay algo más, no como causa única, ¿no? O sea, yo vuelvo a lo de antes, ya hablamos del chamanismo, y es que
básicamente es un conocimiento elaborado a partir de la experiencia subjetiva. Eso sin duda. Entonces, No se racionaliza. Luego lo racionalizamos nosotros porque somos así, nuestra cultura. El chamán así. no racionaliza nunca. Fernando, yo Se en- limita a Hay aplicar. chamanes, En oye, hay Huautla, chamanes el que chamán tiene sus racionalizan mapas. y hay otros chamanes que no racionalizan, ¿no? Entonces, mirad, yo de verdad que lo más similar que hay en nuestra sociedad y que es nuestro además, que se me ocurre para poner de paralelismo es la música. Es decir, que uno va a escuchar el Requiem de Mozart o la novena sinfonía de Beethoven y algo dentro tuyo se mueve, te remueve, Sí, yo qué sé. te induce a un Rey, estado ¿qué modificado de está pasando? conciencia, un estado de trance, algo así, ¿no? y Rompes los las DJs rutinas de la son vida. O los rezos de los occidentales, sacerdotes los que están en DJs de la Poblet. Rey, Que yo pregunto, decías, Juanjo, de... no, yo Los suelto disc esta jockey. pregunta. Si Los es que- DJs están actuando como los chamanes en nuestras sociedades. En Ibiza, las raves que haya, sea la naturaleza o sea en salas, son equivalentes yo no estoy de nuestras. acuerdo. yo no lo siento Allí así. están No, habiendo eso- experiencias, Un allí momento, se está viendo eso la que tú estás percepción. diciendo, Juanjo, en mi opinión, formaría parte de un fenómeno mucho más vasto, que es cómo en la sociedad contemporánea y sobre todo en el mundo occidental se extrapola del territorio sagrado una serie de sustancias, una serie de experiencias, entre ellas la de la música que induce el trance, el café, el tabaco, el chocolate, sustancias que ahora son de uso normal, se utilizan de forma profana, se utilizan como drogas de recreo, por así decir, y eso es lo que convierte algunas drogas en potencialmente peligrosas. Si se utilizaran dentro del espacio sacramental, bajo la vigilancia del chamán, del anciano, del sabio, del filósofo, no sucedería A ver, lo que está eso, pasando, eso, ¿no? eso que estás diciendo es correcto, sobre todo porque estamos en un momento en el cual se está produciendo un intercambio de culturas enormes. Es decir, hoy día está uno aquí, mañana puede estar en el Amazonas en cuestión de horas. Y esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Yo lo que creo que se está produciendo es que algunos, yo no sé, a veces me considero como una especie de traductor de estos mundos, ¿no? Nosotros tenemos una formación racional, nos han puesto ahí a estudiar a la universidad y de pronto, por azar o por quizás algo te mueve a meterte en esos mundos. Y de pronto conoces unos mundos que no tienen nada que ver con este mundo realmente racional, ¿no? Y lo que se está produciendo es un trasvase. Y la pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de que ese trasvase se pudiera hacer de una forma correcta? Porque efectivamente estamos viendo que vienen muchas botellas de ayahuasca de aquí a nuestro mundo, sabiendo que nuestro mundo está necesitado de experiencias que no estén metidas en los botes de las fórmulas racionales. Eso está clarísimo, porque ¿cuál es esa necesidad de tomar una droga que existe hoy día en montones de adolescentes? De pronto se les ha dicho que la realidad llega hasta aquí Romper y los sea una corsés, realidad o romper- sea una metarealidad o aspectos de la quitarte realidad, las porque para mí es un anteojeras problema de racionales. efectivamente. De pronto el chamanismo se está introduciendo en nuestras sociedades Buscar una porque hay fusión que una no existe necesidad normalmente. de búsqueda en estos momentos y esa necesidad de búsqueda es imparable. Hay otra cosa que quiero decir. Y encima Por explorar la se han eliminado sexualidad, los ritos sí, de iniciación como- que había, con lo Bien. cual también se necesitan esos Exactamente. sacerdotes, Bueno, los esos, que hagan el paso de un lado a otro, que ya se han Eso es, eliminado los ritos de completamente nuestra pasaje. sociedad. Y yo me he preguntado una cosa que cuando tú estabas haciendo la pregunta, yo de pronto me había preguntado, ¿por qué de alguna manera parece que el catolicismo entró muy bien dentro del mundo chamánico? Yo he recorrido bastantes etnias y entró muy bien. Y yo me lo pregunté, digo, bueno, el catolicismo es que tiene una especie de panteísmo, esto de que no solamente haya una virgen o un dios y un Cristo, sino que hay un montón. Pero de pronto en el mundo del chamanismo amazónico, por ejemplo, en los mazatecos también, ellos tienen un montón de deidades, vamos a llamarlo así, ¿no? Con lo cual se adaptaron muy bien. Curiosamente, yo trabajando con ellos me di cuenta de que ellos no tienen ningún problema en aceptar las deidades o la mitología católica, como queráis llamarlo. Yo no voy a pelearme Hay por un nombres. sincretismo muy Hay, grande. un momentito, Fíjate que ahí tú, voy, con ahí la voy. santería, Sí, pero ¿no? ahí voy. Entonces, desde la parte racional se dijo, esto es el sincretismo, y los indígenas, para poder más o menos escabullirse del control de los religiosos, aceptaron también, y no es cierto. Ellos entraron a conocer también el profundo conocimiento que hay dentro del cristianismo. No del cristianismo de las iglesias, sino del cristianismo auténtico, que tal vez tenga que ver bastante con el misterio de Eleusis. Quizá lo En el mundo del conocieron cristianismo mejor que los hay un... sacerdotes que Yo he llegaron. Precisamente conocido... Eleusis se lo cargó el cristianismo. Eso es, claro. lo que quiero decir entonces es que lo que está... Literalmente, sí, monjes o la biblioteca de fanáticos Alejandría. destruyeron el Entonces vamos a ver, santuario. claro que el Igual que la cristianismo... biblioteca siglo de IV. Cirilo con Hiperia y todo. El ritual de la misa trae como consecuencia los misterios de Eleusis, que dice algunos escritores que en las catacumbas, aquellas catacumbas, también se realizaba este ritual. Claro, este ritual estaba realmente, diríamos, la carcasa
todavía podríamos decir que es válida. Luego, a partir de ahí, ya sabéis que nadie queremos hablar de religiosos y tal, y los que trabajamos con gente no puedes meter la palabra religión y la palabra espíritu en España, porque todo el mundo te pone las uñas así, como consecuencia de la represión que todos conocemos. Lo que quiero decir, yo me pregunté, ¿por qué esta gente en el Amazonas, todo el cristianismo ha entrado? He estado a veces con axenincas, con muy poca relación realmente con el mundo occidental, y había entrado la cuestión del cristianismo, con un gran respeto por ellos, por su parte. Y es que creo que hay un punto en el cual en los mundos estos espirituales, si queréis llamarlo, o como queráis, porque estas palabras también, tienen un punto de comunicación. Y yo creo que ellos han sabido, por encima de, podríamos decir, de las imágenes, de las falsas apariencias, entrar en una profundidad mucho mayor que nosotros, a través de los vasos comunicantes que unen al cristianismo y unen a los mundos chamánicos. Y eso para mí ha sido muy importante. Pero también hay un punto de supervivencia, en el sentido que tú sabes que muchas culturas sincréticas surgen para intentar mantener su propia cultura ante la imposición. Pero yo no lo doy como claro. No lo doy como claro el sincretismo a partir de mi experiencia. Esto sería un tema de larguísima discusión. Sí, yo creo que nos vamos un poquito de... De todas formas, no, pero estamos hablando de Occidente y Oriente, ¿no? O sea, digo, de Occidente y el mundo chamánico. Yo volvería a insistir en que el término razón, como lo estás utilizando, no es correcto. Manuel, va a permitir que discuta contigo. Defíneme tus términos. Que no es correcto. En estos momentos sería más correcto que hablaras de racionalizaciones ligadas a la función del pensamiento, pero si la razón lo que es un instrumento más, en un momento determinado. Javier, no niego la y de alguna razón, manera, cuando hablas del pensamiento occidental, puedes pensar en Newton, pero también puedes pensar en Pauli, con los trabajos de la sincronicidad con Jung. Sí. O puedes pensar con la sincronicidad no se puede explicar a través del racionalismo. Bueno, pero yo creo que sería Poveda y Alfonso y luego la policía otra vez, José María. Más que nada señalar que para mí el chamanismo, al margen de los conceptos o preconceptos que tengamos, me ha interesado mucho porque es un sistema para, a nivel personal, cada uno de nosotros desarrollar su creatividad. Cuando tú al principio del programa hablabas de Dalí como un ser excepcional, él tenía técnicas de irse a ese momento de romper rutinas de la vida y entrar en ese mundo del ensueño. Y una de las técnicas que me ha llamado la atención de Dalí es que el cachondo se cogía una llave gorda a la hora de dormir y se dejaba un plato en el suelo al lado de la cama, para en ese momento levísimo que tardas en el momento de soltarte para dormir y soltar la llave, hubiera ese clac y acordarse en torno a ese clac de los ensueños que se estaban produciendo en ese momento, y que era una puerta para un momento que no es el desconectarse de las baterías de dormirse, ni el de las rutinas de la vida, porque en el chamanismo entonces, al hablar de ello, pues es como estamos definiendo a veces como los ciegos el elefante, ¿no? Estamos hablando de algo muy curioso que si lo captamos nos puede ayudar a vivir con más creatividad, con más sorpresa, y entonces hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar. Que ellos y eso tienen es chamanismo. un repertorio de técnicas inmensas. Si recopiláramos de todos los chamanismos, si los llamamos así, yo quería contar una historia voy a intentar ser muy breve porque me parece esclarecedora, ¿no? En Huautla estábamos con los supuestos chamanes, chamanas, y comíamos diariamente en un sitio porque nos gustaba la comida, era muy amable, hablamos, y hablando con la señora, ella nos contó que ella tomaba el hongo y que ella curaba con el hongo, aunque no era profesional. ¿Por qué? Porque un día estaba su hija enferma, y no la curaban ni los chamanes oficiales ni el hospital con medicina occidental, y ella, como allá hay hongos, pues tomó el hongo. Ella, en una visión que tuvo, era como un campo, había plantas, ella vio el hongo, o como los nombres que ellos usan, le dijo esto, le enseñó, y luego ella fue al mercado, ya en esta realidad, digamos, vio eso, lo dio y se curó. Y ella daba solo para su familia o ella cuando estaban enfermos. Ahora esta Blalé, tráela aquí y toda esta discusión a esta mujer. Pues hay gente que se ha tomado el hongo y se ha tirado por la ventana. Bueno, sí, pero no era mazateco. Y la propia María Sabina se autoinició. Si leéis la biografía de Álvaro Estrada, ella se autoinició. Sí, pero no era mazateco. Bueno, pero tú sabes perfectamente la familia de María Sabina en que acabó. Bueno, pero teóricamente cuidado, es que ahí habría mucho que hablar porque... Bueno, segundo y último corte publicitario.
Tercer y último tramo de El Faro de Alejandría. Hoy no tendremos Luna de Valencia. Sigue nuestro debate sobre el chamanismo y antes de la publicidad le había prometido a Alfonso que le pasaba la palabra. Cumplo con ella. Muy bien. Bueno, había una cosa que a raíz, bueno, como están saliendo tantos temas, cojo uno al azar, ¿no? Y es el tema de por qué ese conocimiento, por qué han llegado los chamanes a ese conocimiento, es decir, cuáles han sido las razones, porque hablaba Manolo de ese mecanismo de causa-error, en fin, de prueba que no podía explicar ese tipo de conocimientos. Hay una teoría de Narby, que es un teórico también como McKenna, como tantos otros que ha hablado de la ayahuasca, que no deja de ser una teoría pero muy sugerente y muy atractiva, que es el hecho, y además lo compara con toda la investigación que él hizo en Amazonas con todos los chamanes, y en casi todos es curioso porque coincidían las visiones del 8, infinito, doble hélice, serpiente mordiéndose la cola, de alquímica del Ouroboros, en fin, todo esto, y él lo comparó, de repente tuvo la iluminación o tuvo la imaginación o la intuición de compararlo con el anillo de ADN, cuyo secuencia, además, y representación es también una doble serpiente, un doble anillo, y de ahí sacaba la conclusión de que la propia planta, la ingesta continuada y con un determinado ritual, con una determinada, digamos, camino iniciático de recorrer, de aprendizaje, de retiros, importantísimo en todos los chamanes, todo lo que se precia tiene que hacer retiros y curas, digamos, de ayuno, ¿no? Modificaba el propio ADN de quien estaba tomando eso, en dirección a pues mayor estado de conciencia, mayor comunicación, mayor cosmovisión global, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es un tema por lo menos curioso para discutir. También, según las tradiciones esotéricas, tiene forma casi de 8, de 2 seises invertidos y unidos, ese famoso cordón de plata que en esas tradiciones es lo último que se rompe después de la muerte, cuando ya el espíritu o lo que sea se echa. Para mí, ahora escuchando lo que estamos hablando, el kit de la cuestión del chamanismo está solo en estados de conciencia. Es decir, durante el día pasamos por muchos estados de conciencia, todos. Jíbaros, negros, del Kalahari y ibéricos de aquí. Entonces, lo que ocurre es que cada cultura favorece que las personas se queden más tiempo o menos en determinados estados de conciencia o en otros, ¿no? Pero yo cuando estoy esperando el avión o el autobús y me quedo así en blanco durante unos segundos, esto es un estado de conciencia distinto que tengo ahora mismo, que estoy tratando de divanar mis ideas para poder expresar, o distinto de cuando sueño o cuando estoy en duermevela. Entonces, y esto es algo como que pocas veces tienen en cuenta, o sea que el kit de la cuestión solo es en qué estado de la conciencia, o sea, hacia dónde diriges la atención y cómo la diriges. Entonces, hay sustancias psicoactivas que favorecen determinado estado de conciencia u otro, o sea, no siempre tiene que ser visionario, puede ser simplemente activado, por ejemplo. Hay sustancias como el MDMA que estimulan más la conciencia emocional amorosa que la conciencia analítica. Entonces, para mí solo es una cuestión de esto, y que hay culturas animistas que fijan la atención más en determinados estados de conciencia que en, por ejemplo, analizar racionalmente y casuísticamente cada cosa que pasa a mi alrededor. No casuísticamente, pero tú me reconocerás que prácticamente casi todas las tradiciones chamánicas tienen su propia mitología. Y dale, ya os he dicho varias veces, claro que tienen su mitología. Entonces, pero eso, hombre, por supuesto, y cada cultura no chamánica también tiene. ¿Y eso cómo la describen? ¿Con mitos o hablan de ella? ¿Y con qué te están hablando? ¿Te están hablando con la razón, con su razón? No, discuten de ella, pero sabiendo que de lo que hablan no es lo que pasa. O sea, es como cuando antes he hablado de la música y he tratado de sacarlo porque la música es un elemento esencial en todos los chamanismos, en todos, ¿no? Entonces, pues si yo hablo con vosotros o contigo de qué me despierta a mí la novena de Beethoven, esta entrega magnífica a los brazos del Padre, es solo una manera de hablar, simplemente, ¿no? Pero lo que me despierta la novena de Beethoven es intransmisible, literalmente y completamente en palabras. Mucho más universal que el Zen también diría eso, ¿eh? El Zen también diría que se trata de estados de conciencia, ¿eh? Hay una frontera entre los seres humanos que tú has estudiado a fondo, José María, que es la de la micofilia y la micofobia, es decir, los pueblos que ingieren hongos, no estoy hablando ahora de hongos alucinógenos, sino hongos, setas en general, en su gastronomía, y en cambio pueblos que odian verdaderamente estas setas que no figuran en los platos de su cocina. Tú has publicado varios libros sobre el asunto, conoces este asunto
asunto, tanto desde el punto de vista teórico como el práctico, y sabes, por ejemplo, que Cataluña, en fin, la zona del mundo en la que tú has nacido, es muy micófila, y que allí en Cataluña se utiliza la expresión estar mal del boleto, para uno que se ha vuelto loco, se supone que ingiriendo esas setas alucinógenas que es la manita muscaria, que es la seta de Walt Disney, que es la seta que da lugar, en fin, a todas estas dinastías de gnomos y espíritus elementales, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco sobre esta frontera entre la micofilia y la micofobia y el porqué de esa frontera, e incluso, si cabe, aludiendo a lo que decía Gordon Wasson, porque Gordon Wasson llegaba, que ya ha salido de relucir antes, llegaba a decir que el tabú establecido sobre la vaca en la India obedecía al hecho de que en la boñiga, en las deyecciones de la vaca, es donde crecen hongos psilocibes con extrema facilidad. La preservación del hongo. La lluvia. Bueno, no sé. Venga, micofilia, micofibia, explica qué relación A ver, tiene con todo esto del chamanismo, esos amores u odios misteriosos a veces que los pueblos tienen hacia la seta, en general. Sí, bueno, esto para mí, o sea, yo he investigado esto, pero soy como un humilde y mal discípulo de Wasson, al que ni tan solo conocí personalmente, ¿no? Pero yo lo estudio más en Europa, digamos, y lo estudio como más en América y en Rusia, donde era su esposa. Pero en todo caso hay una coincidencia, y para no ahora alargarme mucho en este tema, pero hay como una coincidencia muy significativa entre lugares donde crece la manita muscaria, lugares me refiero países, ¿no? O grandes territorios donde crece la manita muscaria, y actitudes fóbicas o fílicas hacia los hongos, ¿no? No solo hongos psicoactivos, sino hongos en general. Entonces yo comparto la hipótesis, digo, no es mía, es de Gordon Wasson, de que justo los lugares donde hay filia hacia los hongos, o sea, que hay tradiciones culinarias que informan generación tras generación de cuáles son hongos comestibles, cuáles no. Ahí hubo chamanismo. No, ahí Una hubo tradición chamánica. consumo de manita muscaria. Hubo consumo de manita muscaria, que probablemente este consumo pues debe hacer tal vez 2.500 años o 3.000. Estaba muy monopolizado por los chamanes de la época, para llamarlos con esta palabra, pero que seguro que no coincidían para nada con nuestros modelos. Seguro tampoco, no se sabe, simplemente, ¿no? Con nuestros modelos de chamanismo actual. Entonces, de todas formas, lo que yo cada vez estoy observando con más detalle es el hecho de que el ser humano, entre otras pulsiones básicas que tenemos, lo estoy observando en el sentido de que yo lo creo, o sea, no tengo pruebas incontestables para defender esta hipótesis, pero cada vez yo soy más partidario que debe ser así, ¿no? Que entre varias pulsiones básicas que tenemos, como por ejemplo la sexual es una de ellas, o el instinto gregario es otro, tenemos también como una pulsión hacia la trascendencia, es decir, hacia trascender el momento o el instante con todo lo que la percepción me está informando de este instante, ¿no? Y que entonces, de la misma forma que los estados, digamos, prehistóricos o neolíticos o contemporáneos han usado el control de algunas de estas pulsiones para controlar la sociedad, precisamente, como generando miedo si uno satisfacía esta pulsión sin atender las pautas dictadas por la Iglesia Católica o por el Estado. En algún momento de nuestra prehistoria, pues los chamanes o los sacerdotes de la época monopolizaron el acceso a este hongo visionario. La micofobia podría ser el resultado hoy popular de esa represión sacerdotalmente ejercida en el pasado, ¿no? Sí, sí. Pero por ejemplo, la India es micófoba, curiosamente, ¿no? Sí. Con una cuestión curiosa con los hongos, y es que mientras que, por ejemplo, la ayahuasca es impensable en Groenlandia, los hongos son prácticamente ubicuos, e incluso entre los esquimales, que a veces nos plantean, bueno, pero los esquimales, ¿qué tipo de sustancia pueden usar para tal? Pueden usar algunos alcoholes, pero previsiblemente algunos hongos que están allí, pues en los alces, en los distintos animales que están, o sea, el hongo ahí tiene la característica de una ubicuidad pangeana, que dicen algunos. Sí, de todas formas, y si me permites, quiero hacer un pequeño paréntesis, es decir, cada año se consume parte de jóvenes, digamos, aficionados más a manita muscaria, ¿no? O sea, a mí cada otoño me llaman de hospitales donde entran jóvenes en coma muscarínico por haber consumido demasiados hongos. Entonces, aprovechando la oportunidad de tu programa, sí me apetece decir que el consumo prudente es máximo 20 gramos secos de hongo. Si 20 gramos de manita muscaria no hacen efecto, mejor dejarlo. Yo de todas La formas, vitamina a mí, C de como todas preventivo, formas, de todas formas, a mí esto que dices, con todos los respetos del mundo, me parece muy peligroso. Creo que no se puede decir así. Es más peligroso no decirlo. No, me parece peligroso porque puede llevar a una confusión grandísima. Esos 20 gramos en determinadas personas que tengan un núcleo psicótico o que sean cuadros fronterizos puede producirles un brote esquizoide. Entonces tú estás hablando de gente que tiene un yo mínimamente configurado. De la gente lo toma. Hombre, o sea, la gente que la toma. Cada otoño hay miles de jóvenes que toman sin pasar por un diagnóstico. Bueno, pero yo creo, ellos, ¿no? escúchame, hombre, pero ¿no crees tú que sería mucho más razonable, volviendo un poco al planteamiento de Fernando, esto se ha utilizado en determinados contextos rituales para algo
no para simplemente colocarse o irse a una discoteca. Yo creo que eso se ha de hacer una referencia clara. Esto se ha hecho dentro de un contexto religioso. Las diversas culturas chamánicas, pese a la prerracionalidad de la que tú continuamente estás hablando, tienen sus controles. Tienen sus controles. Y rígidos, además. Y marcan, diferencian. Además dan la cantidad. Eso de que allí no pasa nada porque la están cantidad con un adecuada. chamán. No se puede decir así, que uno pues puede tomar esa cantidad, porque hay personas con menos cantidad pueden hacer un brote. Oye, pues continuamente. sí se puede decir, porque voy a decirte, miles de Lo que jóvenes lo toman cada otoño. ¿Y no crees que con se debería consejo decir o sin que no lo consejo? tomen? Que no lo tomen y Dilo que de tú, alguna te manera van a lo hacer estoy caso, diciendo. Es lo que está Hombre, diciendo el Estado, Hombre, la policía, si de alguna, y también o sea, hay el Ministerio muchísimos del jóvenes Interior que se lo toman. inyectan heroína y se les puede decir desde aquí que no lo hagan. A ver, yo tengo que decir una cosa importante no lo sobre hagan. esta discusión y importante de cara a los que nos están quería escuchando. pasar de esta discusión. ¿Eh? Sí, No, pero hay una cosa también. importante, una cosa importante. Pues venga, Hay, lo hay- último, lo de hay una preguntita. Manolo y Cuando el José. chamanismo se trata de ingestar plantas, ¿qué es lo importante? ¿La planta o el chamán? Eso sería un punto importante. Por mi experiencia, yo creo que es el chamán. Porque yo he tenido experiencias sin chamán y con chamán. También hay que decir que esto de que lo que estamos hablando aquí, que parece muy fácil, que mañana tiene 100.000 pesetas o 80 que vale ir a México, y pensar que llegas allí y de pronto tienes a Carlos Castaneda y Don Juan esperándote para iniciarte, que se olviden. No, pero Esto es un Niquitos punto hay importante. 130 Timador chamanes que se haga pensados, pasar por por- ejemplo. Un momentito, por él, quiero sí. decir otra cosa. Vamos a ver. Perdón. Yo en la consulta mía, yo estoy recibiendo muchísimas llamadas también, sobre todo de madres y cuestiones familiares y algún profesional, sobre la ingesta, pero ya no solo la ingesta de Amanita muscaria, sino del LSD, etcétera, Ayahuasca, etcétera. etcétera. Bien, lo que yo quiero decir es que hay que decirle a los jóvenes que esto no es para jugar. Es decir, que la ingesta de ayahuasca no es para jugar. Uso Que- sacramental y no uso Vamos a ver, hay que recreativo. decirles esto, que se tomen, si quieren, esos gramos, pero que sepan que la discoteca del sábado más 20 gramos de amanita puede producirle una psicosis. Una psicosis que no es psicosis, ojo, porque yo tengo personas con 18 años que yo he sacado de esa psicosis porque no era una psicosis. Es decir, el problema que hay, y esto José María Poveda puede decir bastante, la formación académica del psiquiatra y el psicólogo está, diríamos, es tan rígida que cuando una persona aparece con unos síntomas en los cuales más o menos el tiempo y el espacio no son los estados de conciencia que estábamos hablando, no son los del reloj, cualquier psiquiatra y psicólogo dice aquello es una psicosis. Y entonces empieza una medicación peligrosa, porque la medicación puede ser más peligrosa que la toma realmente de LSD, ¿de acuerdo? Y hay que decir que a veces esta psicosis aparentemente del libro no lo son, sino que son unos estados no ordinarios poco comprendidos por la psicología y la psiquiatría oficial, que dándoles un tiempo y una pequeña dirección pueden salir de eso. Ahora bien, yo diría, por favor, en el Amazonas y en México y en la Sierra Mazateca no hay chamanes maravillosos esperando al que llega de Iberia, y que no es fácil encontrar un chamán, en primer lugar. Y en segundo lugar, la ingesta de cualquier producto para una mente racional de un chaval de 17 o 18 años es una bomba. Y entonces vamos a ver si hay artificieros Pero al ¿quién lado es- o no. ¿Quién Nada educa en más. nuestra sociedad para eso? Claro. Porque aquí se dice no tome, y como el joven, sea por el impulso que hablaba Chema o por las razones que sea, lo toman, Exactamente. pero nadie le Lo va a enseña. tomar. Pero yo y así- volvería y otra si vez al comparan planteamiento heroína de con Fernando. fumarse un Si porro, realmente fumar la un toma, porro, si realmente la toma tiene que ver, como ha apuntado Alfonso, me parece importante, con la falta de ritos de paso, con la ritualización y la pérdida del carácter religioso, que de alguna manera, entre paréntesis, es ni más ni menos el debate Freud-Jung. Nos buscamos un Dios porque tenemos miedo a morirnos, o existe el arquetipo de lo luminoso, de lo espiritual, eso que está ahí, de la trascendencia. Si realmente eso está ahí y hay una búsqueda, hay que conducir, y Bien, hay que ahí decir, está, y hay esto. que hablar de los riesgos que tiene, de ese lado oscuro del que hablabas tú antes, de los riesgos y los importantes riesgos. Javier, una Yo cosa, solo quería esta decir dos discusión que cosas estamos haciendo, esto ya está en California hecho. Lo digo porque yo he estado presente en este tema. Entonces, ¿cómo se resolvió este tema? Porque llevan de adelanto como 30 años. Según me contó Stanislav Grof, la CIA fue a hablar con ellos para ver la manera en cómo se podían acceder a este tipo de experiencias sin que los jóvenes tuvieran pues el peligro de tomar debajo de un puente una Amanita muscaria. Entonces, el grupo de esta gente les propuso el hacer una serie de escuelas ¿no se donde enseña gente, matemáticas? un momentito, termino, donde gente que tuviera cierta experiencia en estos temas pudiera iniciar a los jóvenes que tuvieran interés en esto. Ahora os digo también, nunca se llegó a realizar eso.
Ana, ¿por qué? Mira, ¿Qué es que interés hay esto ahí mismo, para que no yo se lo he haga? propuesto aquí en España a la Dirección General de Toxicomanías, porque ellos saben que es inútil cualquier política que hagan. Es cierto. Entonces, No hay barreras y, para esto. y la paradoja absurda es que la respuesta que se me dio en una reunión seria, ¿no? Bien formal. Es decir, oye, yo me ofrezco a organizar escuelas serias, con personas serias, capacitadas, simplemente que para que expliquen los 4 riesgos principales y las 4 ventajas que cada sustancia psicoactiva tiene, incluyendo café y alcohol, ¿no? Respuesta: pero no podemos enseñar a utilizar algo que está prohibido. Bueno, pues desprohíbelo. Hombre, pues no vamos a desprohibirlo si la gente no está preparada para tomarlo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Sí, yo tengo la Pero misma paradójicamente una la entrevista aquí prohibición que te está hicieron. causando esos desastres. Sí, pero eso es otro tema. Cuando tú dices Yo carajillo y estoy de acuerdo. bata, drogas para esclavos. Yo te Es digo, el si se titular enseñara del igual que se periodista, ¿no? enseñan matemáticas, lengua, En historia, eso- ¿por en- qué no se enseña? Pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Riesgos y virtudes. En eso Esto estamos es un totalmente punto de El blanco, acuerdo. chamanismo se está utilizando Y también otras precisamente técnicas, para no solo curar de hablando de toxicomanías. sustancias. Por ir más lejos, el ayahuasca, eso que se llama Santo Daime, la iglesia del Santo Daime en Brasil, se utiliza para rehabilitar a toxicómanos. Bueno, y sí, procedimientos ahí tendríamos como mucho que la- hablar sobre Santo Daime porque... No, yo también Pero tendría eso- mucho que hablar. Quiero No, decir, joder, no no vamos a tenemos tiempo, meternos, pero bueno, es una lo cierto es forma, que se utiliza, entre otras una cosas, forma para eso, ¿no? degenerada para mí de chamanismo o de cierto uso de sustancias propias de chamanes o de otros campos mezclado con cantidad de cosas, eso es el No, es un daime uso y casi tal. homeopático, En fin, lo del Santo Daime. No exactamente. es como si en una Pero- misa le das un vaso de ayahuasca a la gente que está allí. en la Sí, iglesia. sí, de alguna manera Pues además es imagínate lo que puede curioso pasar, lo ¿no? del tema del cristianismo porque, y hablando también, relacionado con lo de los toxicómanos, soy bastante amigo a Jacques Mavie, como es Manolo y como supongo que otros lo conocen, ¿no? Que es un médico francés que está experimentando, no es que está experimentando, está trabajando con ayahuasca en la selva peruana en la rehabilitación de toxicómanos, ¿no? Después de una experiencia de años y tal, en el que la planta además la habilitó solamente para esa función, ¿no? Es decir, ya se está utilizando y con ayuda de la Comunidad Europea que ha apoyado este tema, lo han pasado mal algunas temporadas, pero de alguna manera él quería venir aquí a Francia o a España, lo que sea, de alguna manera pues coger aquí la causa del problema, ¿no? Es decir, el uso de estas drogas, entre comillas, puede servir para curar la adicción a otras, porque no es más simplemente que pues eso, la desviación por el lado negativo, el lado malo que tiene pues las búsquedas. Las búsquedas tienen, en cualquier camino, en cualquier viaje hay bajas. Entonces pues se van produciendo esas bajas. Lo que también es curioso es que haya técnicas, chamanes y sustancias para poder curar esas adicciones, ¿no? Y en el fondo, volviendo a lo mismo, a lo de la Y curación de la también, mente. por ejemplo, en Canadá, donde he tenido ocasión de vivir, igual que en California, pues hace prácticamente 30 años, se utilizaba una técnica muy concreta para trabajar con toxicomanías, que era la de la cabaña del sudar. En la técnica de la cabaña del sudar, la gente se mete en una especie de sauna, con sweat lodge, en la cual lo interesante no es solo lo que ocurre a nivel físico, que es que allí en medio del calorazo pues uno suda, se va a relajar, las articulaciones van a estar mejor, sino que dentro de ese contexto, con el chamán, con la persona que en ese momento actúe como terapeuta, uno va a limpiar todas sus relaciones. Entonces, ese propósito de meterse en un fregado en el cual uno va a procurar que su camino tenga corazón, porque a fin de cuentas curar las propias relaciones va a significar poner el corazón al día, quitar entonces paranoias de la cabeza, y entonces esa analogía, ese vivir en mundos sobre mundos, es una de las características también del chamanismo, que si hacemos una cosa a nivel físico, la vemos también a nivel, pues digamos, místico, la vemos también como si esa cosa nos estuviera dando su beneficio. Entonces ese es otro sistema por medio del cual el propio fuego y el propio limpiarse externamente puede ayudar a limpiar las relaciones. Y eso se utiliza, por ejemplo, en Canadá de manera Sí, regular además, para el lo trabajo. que está diciendo José María es importante. Los nativos, Eso Sí, es, Estados una Unidos, cosa importante eso está para deciros extendido. a qué niveles de conocimiento tienen esta gente. Porque tú sabes que cada piedra que pone representa un proceso dentro. Y el chamán que está dirigiendo el sweat lodge, que le llaman en inglés, cada piedra lleva un tiempo y hay gente que resiste hasta la número 12, creo que es, y hay gente que se va antes realmente. Y cómo ellos saben en qué momento tienen que colocar la piedra y cómo se está moviendo, por decirlo de alguna manera, las energías del entorno, ¿no? Es decir, yo lo que quiero decir es que el conocimiento del verdadero chamán, cuando encuentras una persona, es algo realmente encomiable, ¿no? Alfonso, ¿qué es eso? Bueno, esto es precisamente lo que podríamos denominar un kit de chamán. Sácalo que lo Es bueno, pues una serie de objetos, que en este caso son piaroas, una cultura que conoce muy bien Javier,
pues hay de todo, desde para acicalarse hasta para mezclar la sustancia que se supone que Eso es como un neceser, exactamente, prácticamente, ¿no? prácticamente. Aquí está el yopo, la sustancia que se molería aquí con este pequeño martillito, hay también una especie de cepillito aquí y bueno, y se pone aquí y se sopla por el otro lado para inhalarlo por la nariz, ¿no? ¿Y ese señor qué está haciendo, el de la fotografía? Si es que lo sabéis. ¿O os lo imagináis? Está expurgando, haciendo, vamos, parece ser que está lanzando un líquido que está ingiriendo ahí, pues un poco de protección. Son muchos rituales. ¿Ese Eso líquido debe que es ser agua andino. o es una sustancia Puede ser hasta enteogolórica? agua florida. Agua floridita. O puede ser agua florida, que es una Quiero colonia que decirte utilizan todos los chamanes, ¿no? Mi Curioso. bautismo en el terreno de la experiencia chamánica fue justamente con un piaroa y además con un kit muy parecido como se ha presentado. Yo cuando me vi el plato lleno de la arenilla de yopo y me dijo, me lo puso. Desde entonces ha hecho racionalista. Sí, sí. Desde entonces le salió la corbata. Brusco cambio de enfoque del asunto del chamanismo. Me gustaría que dedicáramos los últimos minutos del programa, que ya se nos está yendo de las manos, a hablar de si el chamanismo en el momento actual de la historia de la humanidad puede ser, además de todas estas cosas de las que ya hemos hablado, un saber de salvación en lo tocante a la defensa del ambiente. En el chamanismo es fundamental el concepto de que la tierra no pertenece a los hombres, sino de que son los hombres los que pertenecen a la tierra. Desde ese punto de vista, realmente volver los ojos a las enseñanzas, a las filosofías chamánicas, supone quizá salvar el planeta, ¿o no? Sí. Muy brevemente, y para enlazarlo con lo que yo quería decir, que creo que se nos ha olvidado un poco en toda esta discusión, el chamán en realidad, y por eso damos tanta importancia y por eso estamos hablando aquí de ese fenómeno, el chamán es alguien que de alguna manera nos puede iluminar algo que enlazándolo con el ansia de trascendencia, que nos puede decir que se puede vencer de alguna manera la muerte. Es decir, que la muerte también es una puerta, un paso que hay que cruzar, porque si hemos cruzado otras, ¿por qué esa va a ser diferente y de repente se va a ir todo el carajo, todo lo que hemos construido, ya sea reencarnación o sea simplemente una vida material desde el principio? Eso me parece importante, ¿no? Y dentro de todo esto del vencer a la muerte, bueno, lo que está claro es que la vida en sí es un conjunto de cosas y hay que salvar toda sustancia viviente porque entra dentro de ese mapa general o de esa, no sé cómo definirlo, ¿no? De esa sustancia, que sea energía, sea materia, que forma la vida, ¿no? Y que trasciende lo que es la pura materialidad. Entonces, yo creo que por supuesto que tiene mucho que ver con la defensa del medio ambiente, entre otras cosas porque de ahí está sacando las sustancias que alimentan ese mundo chamánico, ¿no? Que no solo es la ayahuasca o las plantas de poder, pero que, bueno, que es un todo, ¿no? No te enfades, permíteme que te corrija, lo hago con todo el mundo cada vez que alguien dice medio ambiente. Medio y ambiente es lo mismo, vamos a decir medio o vamos a decir ambiente de una vez, ¿no? Por generalizar, porque ya que En 1919, el piel roja Seattle envió una carta abierta a James Monroe, presidente de los Estados Unidos. Esa carta parece escrita hace un par de minutos. Voy a leer unos fragmentos y el párrafo final. Dicen así: el gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos este detalle porque de sobra conocemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Más adelante, pero ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo. Todos ustedes, buenas noches. Señores, gracias a todos también.